Durante 100 años, la gruta no existió. Hola a todos, yo soy Leo. Y yo soy Catalina. Y esto es Dos Mochilas. Estamos yendo a ver a la Virgen del Valle en la gruta, y esta fue una piedra no hecha por los aborígenes, solo fue natural. Tal cual dice Catalina, y mejor explicación no hay, esto es una formación lítica. Eso es exactamente lo que acabas de explicar en palabras sencillas. Es una formación, una piedra que naturalmente con el pasar de los tiempos, la erosión, el viento, el agua y demás inclemencias del tiempo, se ha ido erosionando y modificando su forma hasta quedar con la forma de esta llamada tortuga, ¿no?, que todos conocen. En el trayecto que vamos a recorrer ahora hasta llegar a donde se encuentra el Santuario de la Virgen, esta es una parada que se suele hacer para visitarla, para conocerla, para sacarse una foto. Pero además hay una historia que a mí me contaban mucho cuando era de chico, y me decían que la tortuga con el tiempo se iba acercando de a poquito hacia donde estaba la Virgen para visitarla. En esta oportunidad nos encontramos principalmente estrenando unos micrófonos y no está nuestra cara pegada al celular. Estamos a 7 kilómetros del centro donde se encontró la verdadera imagen de la Virgen. Eso sucedió hace 400 años, un poco más, y este es el sitio donde originalmente estaba la imagen de la Virgen del Valle, tal cual la original. Por Avenida Virgen del Valle vamos a recorrer desde el centro hacia el norte, y terminando la avenida nos encontramos con la parte comercial y posteriormente, como 1 kilómetro, un poquito más caminando, el Santuario de la Virgen, que es un lugar un poquito más tranquilo, más de oración. Acá se encontró la imagen de la Virgen y después la fueron moviendo hasta llegar a la catedral. Este fue el primer lugar donde estuvo la imagen de la Virgen del Valle, una cueva, una gruta totalmente natural en medio de la montaña. Manuel de Salazar encuentra este sitio gracias a un aborigen que trabajaba para él. Encuentra en un lugar que había restos de fogatas, arreglos florales, entonces se entendía que era un lugar importante, como de adoración, como que venían a visitarlo. Manuel de Salazar sabía que era la imagen de la Virgen María, entonces la saca de la gruta y la lleva a su casa en San Isidro, ¿no? Primeramente construye un altar en su casa para adoración familiar, algo muy íntimo, pero después de que la imagen de la Virgen del Valle desapareciera en algunas oportunidades para volver nuevamente a la gruta, asocia que esto, como parte de los milagros, era voluntad de la Virgen. ¿Por qué? El manto de la Virgen del Valle tenía polvo, tenía restos de palitos y restos de espinas en todo el borde del manto, como si hubieran dado todo el camino de regreso hasta la gruta y no como si lo hubieran traído en los brazos. O sea, ella caminó sola hasta llegar otra vez allá. Manuel de Salazar interpreta exactamente eso. O sea que decide construir un templo para que puedan visitarla. Y esa fue la ermita construida en San Isidro. En varias oportunidades se la reconstruye porque estaba muy cerca del río, se echaba a perder, las inclemencias del tiempo y los terremotos, la crecida misma del río, lo iban destruyendo, así que fueron cambiando de lugar, y la última que se mantiene en pie, conservando más o menos la estructura de la primera, es la que se puede visitar hoy en día. A partir del año 1695 se la trae desde San Isidro en procesión hasta la iglesia matriz, que es donde se encuentra hoy en día, solo que se construye posteriormente la Catedral Basílica. El Paseo de la Fe se hizo en 1995 y recuerda los 300 años del traslado de la imagen.
la gruta no era así. Exactamente, la gruta, como mencionamos, era una cueva totalmente natural, pero hace algunos años atrás ha sido refaccionada y quedó tal cual la vemos hoy en día, alejado de la parte comercial principalmente, que era algo que de alguna forma entorpecía la visita para el que quería hacerlo de forma tranquila y espiritual, y ahora ha sido totalmente rediseñado y separado de ese sector. Todo lo que se ve hoy en día se ha inaugurado hace algunos años atrás y tiene escalinatas, muchos bancos para participar en las misas y mejores accesos para la gente con movilidad reducida. El templete se construyó en 1941. Exactamente, y el encargado de la obra fue el señor Anzolini, que se encargó de todo lo que sería la parte arquitectónica. Y 1941 es una fecha muy importante, eran los 50 años de la coronación de la Virgen del Valle, y es una fecha también donde se nombra el Monumento Histórico Nacional a varios de los edificios que hay en nuestra provincia, incluido entre esos, que no tenía valor histórico, el templete y lo que sería la casa de Fray Mamerto Esquiú, la casa natal que se encuentra en el departamento homónimo. ¿Tenés alguna pregunta sobre lo que estuvimos recorriendo ahora? Sí. ¿Cómo cuál? ¿La gruta siempre estuvo acá? La gruta teóricamente siempre estuvo acá, pero ahora viene el dato histórico interesante, es que durante 100 años la gruta no existió. A lo largo de estos 400 años, desde que se encuentra la imagen y teniendo en cuenta de que era una gruta, una cueva totalmente natural en medio de la montaña, hubo un periodo bastante largo, que esto poco se conoce, pero algunos historiadores sí lo mencionan, hubo un periodo donde no se encontró muy bien la ubicación original de la gruta, pero en cuanto a estudios se hicieron, pudieron localizarlo y bueno, poner en valor, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también de que este lugar y en el tiempo del que estamos hablando, hace 400 años atrás, no teníamos rutas, no teníamos accesos tan fáciles como hoy en día, que llegas caminando, que llegas en bicicleta, en vehículo, en colectivo, no existía nada de eso. Entonces prácticamente se encuentra este sitio y posteriormente sucede lo que sucede con Manuel de Salazar, que la lleva de acá y en ese mismo momento la viste con el manto celeste y blanco cambiando el azul oscuro con estrellitas que nosotros conocemos también. ¿De dónde se trajo la imagen y qué antigüedad tiene? La imagen podría ser de factura peruana. Y esto trato yo de añadir un poco de información que se ha visto en videos de historiadores como Marcelo Gershani Oviedo, donde se habla de la confección de la imagen, de la estatuilla de la Virgen del Valle. Algo que tenemos que aclarar es también que hablamos siempre de un hallazgo, lo cual es diferente a una aparición, como sucede en otras advocaciones de la Virgen María. Aquí hablamos del hallazgo de la estatuilla de la imagen de la Virgen, que probablemente se haya hecho en alguna parte, por las características que tiene, de lo que era antiguamente el Alto Perú. Y la antigüedad exacta no se sabe, se desconoce porque implicaría hacer pruebas que dañarían la imagen. Por ejemplo, una prueba de carbono 14 sería tomar una muestra para hacerle análisis. En cuanto a los estudios que sí se han hecho, la tomografía que vimos en el Museo de la Virgen del Valle, sí, y nos muestra una imagen hecha prácticamente en madera. Algunos añadidos como un poquito de cerámica en la cara, que se descubre con la tomografía, y el manto, que sería como una especie de tela encolada, una especie de cuero, algo de esas características que se ha puesto por encima y es totalmente hueco por dentro. ¿Cómo se mantiene todo fijo, todo rígido? Con un pegamento natural, con una resina obtenido de la naturaleza.
espacio para que las personas vengan y miren. En este pasillo tenemos dos estatuas que representan los dos milagros más importantes de la Virgen. El milagro de la cadena y el milagro del jarro. Esos dos milagros que más fácil se transmiten cuando nos cuentan la historia de la Virgen del Valle, que de hecho son los que nos contaban a nosotros cuando éramos chicos, son efectivamente estos dos, el de la cadena y el del jarrito. En el caso del milagro del jarrito, cuenta la historia de un señor que venía a cumplir una promesa a Catamarca. Solo que en el desierto de sal, que compartimos con La Rioja y con Córdoba, las Salinas Grandes, se encuentra con un jarrito que brillaba y que adentro tenía agua. De ahí vino tomando agua él y también el animal con el que viajaba, habría sido un burro o una mula, hasta llegar a cumplir su promesa en el santuario de la Virgen. Cuando devuelve y muestra en realidad lo que traía entre sus pertenencias, este jarrito, la gente se asombra y agradece la devolución del elemento. Era algo que ya le pertenecía a la Virgen del Valle, pero que hace mucho tiempo atrás había desaparecido de sus pertenencias, mismo que él encuentra prácticamente en medio de la nada. Y el otro milagro es el de la cadena, una cadena de uso personal de una persona que viajaba desde Perú hacia Argentina. Esa cadena queda en el santuario de la Virgen después de que este señor se enterara de que había una Virgen muy milagrosa en Catamarca. Viene a visitarla y le pide por su salud. No podía mover las piernas, no podía caminar. Así que al poco tiempo, cuando recupera la salud y la movilidad de las piernas, en su relato él contaba que la Virgen le había cobrado el favor de alguna manera por esa medalla de oro que él había dejado. Una medalla de oro con incrustaciones de esmeralda. Un día se despierta sin poder mover las piernas nuevamente y en su habitación, en su cuarto, la cadena que había dejado en Catamarca. Se da cuenta del error que había cometido, de creer que la Virgen del Valle le iba a cobrar un favor a cambio de algo material. Viaja para devolverla y en alguno de los relatos, estamos hablando de la historia, de la información jurídica que se recopila en el año 1764, cuentan de que esta persona, cuando se cae de ese pequeño carrito en el que viajaba, en ese trayecto a devolver la cadena, se levanta nuevamente pudiendo caminar. Terminamos el video en medio de la lluvia. Pero no sin antes mencionar o aclarar algo en realidad, que es la imagen de la Virgen del Valle, la original se encuentra en la Catedral Basílica. A medida que se fue cambiando de sitio la imagen de la Virgen, se fueron colocando réplicas, tales la gruta como la ermita en San Isidro y la original que se encuentra en la Catedral Basílica. Bueno, terminamos este video justito antes y probando micrófonos nuevos de que se largue esta lluvia. Le agradecemos mucho que vean nuestros videos, compartan y adiós. Queda lejos ahora. Ah. Bueno, chao. Para. ¿No podéis encontrar un paraguas más serio, papá?